Hola, ¿qué tal? Pase bien. Bueno, soy el padre Rubén Francisco Bellante y una vez más compartiendo otro capítulo de Gozo y Evangelio en esta edición 2018, como decimos. Y bueno, estamos tratando de comunicar los pasos del querigma, es decir, el anuncio con poder de la persona viva de Jesús a través de lo que se podría llamar un seminario de vida en el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y bueno, habíamos hablado en los últimos programas de los pasos interesantes, muy lindos, sobre el tema del querigma, ¿no? El amor de Dios, el pecado, la salvación en Cristo Jesús. Ahí están los tres pasos, ¿no? Primer paso, el amor de Dios. Segundo paso, el pecado. Tercer paso, la salvación en Cristo Jesús. Y hoy vamos a empezar con el tema tan importante de la conversión. La conversión, pero cuidado, vamos a entender bien qué es la conversión. Por eso, ven Espíritu Santo, ven Rúa Santa, ven y derrámate sobre nosotros, sobre mí, sobre los oyentes, sobre cada uno de los que están recibiendo este mensaje. Ven Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón. Ven Espíritu Santo a través de la intercesión del corazón inmaculado de María. Amén y amén. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado con la conversión? Porque hay falsas reacciones contra el pecado. Sí, hay unas reacciones normales ante nuestro pecado, es decir, nuestro no amor. Esto es el pecado, el no amor. Es muerte, es repliegue sobre sí mismo, es desánimo, es tristeza, es desaliento, es egoísmo, es individualismo, es indiferencia, es resentimiento, es rencor, es ira, es enojo, es soberbia, es orgullo, en fin, mezquindad. ¿Cuántas cosas más, no? El pecado es el no amor. Así que digo, hay unas reacciones normales ante nuestro pecado que a veces son muy dañinas. Mientras tanto, no encontramos la auténtica reacción contra el pecado. Con frecuencia nosotros padecemos el mal de no reconocer nuestro pecado, que ya lo habíamos hablado eso, pero en ocasiones podemos llegar a conocer nuestro pecado. A ver, una reacción pésima es decir, yo ya reconozco mi pecado, pero este tiene la culpa. O esta mujer, o esta situación, o este contexto, o este entorno, tienen la culpa. Nos da risa, claro. Pero ¿quién lo hizo la primera vez? Y yo lo hizo Adán. Adán lo hizo así. Sí, señor, sí, comí, es verdad, comí. Pero esta mujer que tú me diste, ella tiene la culpa. Y la mujer dice, ajá, sí, pero atención, que a mí me engañó la serpiente, o sea que, jeje. Y bueno, con mucho respeto les diría que a veces los sacerdotes cuando confesamos escuchamos estas cosas. Bueno, mire, padre, yo hice esto y esto, pero, y entonces uno tiene que entrar a decir, bueno, hermanito, a ver, vos te estás confesando de tus pecados o de los pecados de todos los demás, o sea, esposo, esposa, madre, hijo, perro, gato. Porque claro, yo les diría que esto es una reacción sana. ¿La reacción sana cuál es? Es decir, a ver, sí señor, lo hice, punto. Las ocasiones o los modos, como se dice, sobran. No hay necesidad de justificarse ante el Señor. Él conoce y nos conoce. Lo importante es que yo lo hice e hice lo que no debería haber hecho. Ahí está. Otra reacción que es reprobable es esta, ¿no? Es la de, enojarse tanto con uno mismo, unos enojos, unas broncas, unos odios con uno mismo y empezar con el tema del complejo de culpa, el sentimiento de culpa. Y eso es terrible, terrible. Pero, ¿y qué hago con eso? Es que he pecado, padre, y siento disgusto y estoy enojado con mí mismo porque estoy harto ya de mí, porque no me soporto más, porque no me aguanto más. ¿Disgusto de qué? Pregunto, a ver. Es el disgusto de no haber llegado a ser lo que se había propuesto ser, o sea, tu proyecto, tu imagen, o sea, aquello que vos querías vender de vos mismo.
Por eso se detesta uno a sí mismo, porque el modelo que se había propuesto no lo puede lograr. ¿Y será eso lo que Dios Padre tiene pensado para vos? Buena pregunta, ¿no? Por una parte, admira la persona esa a los que alcanzan ese modelo que se han propuesto, sobre todo en una sociedad como esta, que es una sociedad de la imagen, ¿no? Del deber ser, mostrarse, ¿no? Entonces, en las redes sociales y qué sé yo, cuántas cosas, bueno, este llegó a cumplir su objetivo, fíjate qué apostolado, fíjate qué familia, fíjate qué esto, qué lo otro. Ellos sí que están cerca de Dios, mirá. Ellos sí que son queridos por Dios. Pero yo, como no alcanzo a hacerlo, como no lo hago, estoy lejos de Dios. Siento miedo de Dios. O sea, hasta diría a veces inconscientemente, siento bronca, enojo, coraje con Dios. Y bueno, y le pido perdón a Dios, pero a veces le pido perdón de la boca para afuera, porque en el fondo no me perdono a mí mismo y no permito que el perdón de Dios pase a través de mí. Entonces, lo hago esto con angustia. ¿Eh? ¿Está bien esto? Y está mal, está mal, está mal. Conocer el pecado y arrepentirse sinceramente de él no va por el camino de los sentimientos de culpa, de los complejos de culpa, ni por la autocondenación, ni por odiarse a sí mismo, ni por castigarse o autocastigarse consciente o inconscientemente, no va por ahí. Recuerden ustedes lo que dice la Escritura, Dios da el perdón a todo el que se lo pide. Dios, cuando te hace conocer tu pecado, nunca te condena, al contrario, te lo hace conocer para eso, para que lo asumas, para que lo aceptes y para que conociéndolo y asumiéndolo y aceptándote en él, te arrojes a su misericordia con confianza y abandono para comenzar un camino de crecimiento, madurez, de transparencia y de conversión. El libro del Apocalipsis nos dice una cosa importante. Ahora ha sido vencido el acusador de nuestros hermanos. El demonio es el que acusa al ser humano. Primero te induce al pecado y luego te dice, ¡ja! Tú, el pecador, tú necesitas ser condenado, y etcétera, etcétera. Pero esas son cosas del enemigo, del mentiroso. En cambio Dios, cuando te hace ver el pecado, no te condena y te ofrece el perdón y por eso te da la paz. Que nadie ante su pecado tenga sentimientos de autocondenación. Otra reacción que es todavía más común es esta. Pequé, qué mal, ¿no? Ahora tengo que esforzarme para portarme bien. Está todo el mundo con esa reacción. Ahora sí tengo que ser mejor. Ahora sí estoy. Y está buscando con sus propias fuerzas y confiando en sus propias fuerzas una especie de voluntarismo neopelagiano para realizar su propia salvación. No estar cometiendo pecados no siempre significa tener una orientación correcta. No basta con no hacer el mal, hay que hacer también el bien. Hay personas que creen simplemente que ya con eso, con un no cometer un pecado, ya están bien orientados. Eso no es así. Puede haber un grave alejamiento de Dios, una frialdad, una indiferencia, una meseta, una rutina, un cansancio, una mediocridad detrás de la conciencia de no tener pecado. Todas esas maneras son una misma, o sea, la de reprobarse a sí mismo, la de sentirse muy fuerte, la de sentirse sin pecado. Todas estas reacciones giran alrededor de la misma idea, la idea de que por mí mismo, con mis fuerzas, me voy a salvar. La de que no le debo nada a Dios. En el fondo también está la otra idea, como que Dios me debe a mí y no yo a Él. Detrás de estas mismas ideas está también esta otra. Dios solo acepta a los que se portan bien, a los que cumplen su ley, a los que le dan gusto. Está la idea de que a Dios lo que le agradan son las obras. Hasta decimos en castellano, obras son amores y no buenas razones. Entonces pensamos, a Dios lo que le gusta son las obras, nuestros buenos deseos. Si no tenés fuerzas para agradar a Dios, debes resignarte a seguir así toda tu vida y esperar que al fin de tu vida
Dios te agarre confesado, como dicen los españoles. Eso es lo que muchas veces nosotros esperamos. Pero todas estas reacciones son malas. No es la reacción de vida. La reacción es la conversión. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere la conversión. ¿Qué cosa es entonces convertirse? ¿Qué es la conversión? De eso hablaremos enseguida, luego de esta pausa. No se vayan, estamos en Gozo y Evangelio. Ya estamos de regreso en la segunda parte de Gozo y Evangelio de hoy y estamos viendo el tema de la conversión, ¿no? Y decíamos antes de la pausa, bueno, pero ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere la conversión. ¿Qué cosa es convertirse? Miren, se los voy a decir de una manera muy simple. Primero, poniéndoles una caricatura, y no vayan a pensar que es falsa. Me han tocado muchas personas que en la confesión les pregunto, ¿te arrepientes? ¿Te conviertes al Señor? Y me dicen, no sé, no veo por qué no, pero a ver, ¿cómo voy a asegurarme de que yo no voy a volver a pecar? Es que piensa que convertirse es ya no volver a pecar. Yo les digo, no es lo mismo. Entonces, ¿qué es convertirse? Lo voy a graficar físicamente. A ver, voy en esta dirección. Me doy cuenta que está mal y me vuelvo a la correcta dirección. Si yo digo voy para Buenos Aires y me equivoco y voy por este camino, cuando me doy cuenta me vuelvo. Volverse, convertirse, es tomar la correcta dirección. Es eso lo que Dios nos pide. A ver, un amigo protestante una vez me llevó en avión, ¿no? Viajábamos en avión. Yo tenía que llegar a una parte de Estados Unidos con cierta urgencia. Y bueno, él había, como pasa muy a menudo en California, había reservado una avioneta privada, muy pequeña por supuesto. Y bueno, entonces le dije si era posible que viajáramos juntos. Él me dijo, sí, tengo que ir para allá, así que a tal hora paso y te llevo. O sea, no en el avión, en el auto, claro, primero. La cosa curiosa es que me llevó a la avioneta que habían alquilado, porque era un grupito pequeño que iban a Phoenix, Arizona, y apenas me subí y estuvimos en la pista, echó a andar el avión y me dijo, a ver, ¿quieres conducir el avión? Le digo, no, yo, ¿o quieres sentarte al lado del piloto? No, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago con este aparato si yo nunca he manejado un avión? Él me dice, bueno, pero mira, aquí te puede ayudar, tienes que hacer así y así. Él de todas maneras tiene el otro control, son dos controles, así que como dos volantes para que nos entendamos, ¿ve? Así es, así se sube, así se baja, esto es hacia la derecha, esto hacia la izquierda, ¿eh? ¿Qué te parece? Puedes ir más rápido, más aprisa. Y yo decía, qué interesante, bueno. Y me seguía explicando tan entusiasmado como que pensaba que yo iba a sentarme al lado del copiloto. Claro, evidentemente. Me di cuenta que yo podía haber hecho eso con las explicaciones que él me daba, pero me di cuenta también que seguramente el avión iría a otro lado muy distinto al que yo quería llevarlo. ¿Pero por qué? Porque no tenía experiencia. Y además porque no estaba seguro de tomar esto, ¿no? Bien, este es un ejemplo, a ver, convertirse. Antes uno tenía la idea de que convertirse era, hice un pecado, ya no lo voy a hacer más. Y no es así. Convertirse es estar llevando la correcta dirección. Eso es convertirse. La única reacción buena ante el pecado es convertirse. Si no sabes manejar una situación, mejor no te metas. Igual que con el avión. O por lo menos ponete a orar, a reflexionar, a discernir, a pensar antes de largarte.
Y no basta con que te den algunas instrucciones rapidito, ¿eh? Porque a veces uno está en la dirección de buscar su propio gusto. ¡Ay, me encanta! Esto me gusta, lo voy a hacer. Pero para, ¿la prudencia? ¿El discernimiento? No lo hagas. Esa no es la dirección para tu vida. La dirección para tu vida es Él. Él, Jesucristo, el Señor. Tenés que convertirte a Él. Convertirse es abandono, confianza, entrega. Porque uno está a veces en la dirección de encontrar el poder, el placer, el dinero, el pasarla bien. Incluso el poder dentro de los ministerios, grupos de oración, parroquia, apostolados, movimientos. Estamos llenos de gente que en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de no sé qué, son dictadores. Se han replegado sobre sí mismos diciendo a todo el mundo que, no, únicamente es valedero hacer esta experiencia de mi movimiento, de mi grupo, de mi ministerio. El que no lo hizo no ha conocido nada. Yo estoy cansado de escuchar gente que me habla así. Como que tienen la verdad, toda la verdad y la única verdad. A ver, convertirse es volver a la verdadera dirección. Voy caminando en la buena dirección, pero puede ser que caminando me tropiece y caiga. Bueno, entonces voy a la dirección correcta. Me levanto y voy adelante. Pero en cambio, si voy en la mala dirección, además de las malas caídas, voy a ir más bajo todavía, porque voy en la dirección indebida y encima, posiblemente, estoy arrastrando a otras personas, familia, compañeros, amigos, etc. ¿Me explico ahora? Es lo que Dios nos pide ante nuestro pecado. Nuestro pecado tiene respuesta en el Señor. Por el Evangelio sabemos que Dios envió a su Hijo para buscar a los pecadores, no a los justos. Justos, entre comillas, quédense por allí lejos. Esos no sirven para nada, es verdad. La voluntad de Dios es que creamos en Jesucristo, que nos vino a salvar. Y al pecador, ¿qué le pide? Le pide que se convierta y le muestra que lo ama mucho. Hay que aceptar eso. Hay que aceptarlo. ¿Qué significa convertirse? Convertirse significa, antes que todo, reconocerse pecador. Ay, hermanos, ¿cómo se los ruego? Ya se los había dicho, reconózcanse pecadores. Esto es importante. Si alguna vez están ustedes en alguna actitud en que no se sienten pecadores, por favor, ruéguenle a Dios que les dé esa gracia de saberse pecadores y poder decir, soy un pecador. Jesucristo vino por nosotros, los pecadores. ¿Y la penitencia? El catecismo nos dice también qué cosa es la penitencia. La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo comprendo el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada del dolor y tristeza saludables. No dice del sentimiento de culpa, que es otra cosa, el complejo de culpa. Que los padres llamaron, ahí en el tema del catecismo de la Iglesia Católica, llamaron animi cruciatis o cruciatus, aflicción del espíritu. Esto se puede ver en el Catecismo de la Iglesia Católica 1431. 1431. Entonces, la compunción, ¿saben lo que es, verdad? Punzar un corazón, ¿para qué? Para que salga ese mal. Punzar entonces el corazón que tiene todo ese mal para que salga toda esa podredumbre. Allí está lo que es la conversión. Un dato hermoso hay, por ejemplo, en la lengua náhuatl de los pueblos aborígenes de México, ¿no? De los pueblos originarios. Es una palabra que, bueno, a veces, yo no sé pronunciar, imagínense, yo soy nieto de italianos, así que no. Pero me encanta la cultura mexicana y tengo gran cariño por todo el pueblo mexicano y por esa hermosa nación.
Fíjense que, a ver, la palabra es yolmelacualiscli. ¿Qué significa esto? La acción de enderezar los corazones. Preciosa palabra que significa exactamente la conversión. La contrición es la compunción del corazón y la aflicción del espíritu. Nada tiene esto que ver con el complejo de culpa. Contrición, contrito, significa literalmente hecho pedazos. Es decir, Dios nos quiere con el corazón hecho pedazos. Pero sí, entendamos bien, es que el corazón es el lugar de Dios. Así es siempre. Allí habla Dios. Allí está Dios. Pero ordinariamente lo recubrimos de muchas otras cosas. Lo recubrimos de pecado. Mientras no hagamos pedazos todo lo que recubra nuestro corazón, no podremos tener la enorme libertad de poder sentir y saborear la presencia de Dios en nosotros. Ese pecado no lo ha puesto Dios en nosotros, lo hemos puesto nosotros. Por tanto, convertirse es poner nuestra pecaminosidad ante Dios o en las manos de Dios. Eso es, entonces, convertirse. Así que bueno, no se vayan, que enseguida volvemos con más gozo y evangelio. Ya estamos de regreso con este tercer bloque de gozo y evangelio de hoy, en donde estamos desarrollando el tema de la conversión, ¿no? Entonces decíamos que convertirse es poner nuestra pecaminosidad ante Dios o en las manos de Dios. Y les voy a decir una cosa, ¿no? Hay un poema sinfónico que me gusta mucho. Se trata de San Francisco de Asís. En una de sus partes se habla del carro de la basura. Lo anuncia el que va guiando, dice: aquí va el carro de la basura, ánimo, vengan, echen todo lo que les estorba, todo lo que está mal, todo lo que puedan. Habla entonces básicamente de lo que es la confesión sacramental de los pecados, a través del sacramento de la reconciliación, sacramento del perdón, sacramento de la penitencia, sacramento de la alegría, nuevo bautismo, nuevo nacimiento. ¿Quién sigue, por favor? Que venga. ¿Quién sigue? Ustedes pueden darse cuenta de quién es el carro de la basura, ¿no? Es Jesús. Jesús es el lugar para nuestros pecados, para que lo cargues en Él. El Señor ha venido a quitar el pecado del mundo. Ponelo ahí, no en otro lugar. No te llenes de más pecados. Por eso a mí me gusta uno de los himnos del breviario. No es que me lo conozca yo todo, pero déjenme leerles las últimas 2 estrofas de este soneto. Yo contigo, Señor, herido y ciego, tú conmigo, Señor, enfebrecido, el aire quieto, el corazón en fuego, y al diálogo sediento y torturado se encontrarán en un solo latido, cara a cara, tu amor y mi pecado. Esto es lo que el Señor espera de nosotros. No hay otro lugar para el pecado. Esta sí es la reacción lógica ante el pecado, es el único camino para el pecado. Todos tenemos que vivirlo, repito lo que dije antes. Nuestro pecado es el lugar para encontrarse con Dios, nuestra miseria es el lugar para el encuentro con la misericordia. Por tanto, no hay que aceptar falsas soluciones. No hay que admitir aquellas tonterías que hoy se usan. Bueno, como el pecado me pesa mucho, voy a decir, bueno, esto no es pecado. O todos lo hacen, o ya cambiaron las cosas, o la sociedad es otra. Fíjense la sociedad de histéricos que tenemos, sobre todo en el mundo de la farándula, ¿no? Por desgracia, cantantes, actrices, actores, histéricos. Una cara, estaba mirando en estos días a varios cantantes que han hecho canciones muy bonitas, ¿no? Incluso en defensa de la esperanza, de los derechos humanos y qué sé yo, y que tienen grandes dotes artísticas, pero les miraba la cara de histéricos, casi histéricos, por no decir algunos pasados de alguna sustancia también, y así con enojo, ¿no? Con dureza, afirmaban: estoy a favor del aborto. Y yo decía, ¿esta gente qué le pasa?
con ese rostro tan adusto, tan de mármol, con lentes oscuros algunos incluso, hablando a una camarita. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Perdió el corazón? ¿Están pasados de vuelta de algunas cosas? ¿Se creen omnipotentes? ¿Qué les pasa a esta gente? Que incluso usan las masas y las manipulan para beneficio propio, cobrando carradas de dinero en recitales. ¿Qué les pasa a esta gente que atenta contra la vida? Ellos que se dicen artistas. Hablo sobre todo de cantantes y compositores. No hablo de actores y actrices que están en el mundo de la farándula, de lo frívolo, de lo superficial, que son capaces de matar a su madre por un minuto de fama, ¿no? Hablo de otros también, de creativos, creadores. ¿Qué les pasa? Y ciertamente, en muchos casos han perdido el corazón, han perdido la vida, han perdido el sentido de la belleza, de la bondad y de la verdad. Han perdido entonces la orientación y el sentido del propio pecado, de la propia fragilidad, de la propia miseria, de la propia limitación. Por eso poco se sabe de ellos cuando ya son grandes o ancianos, si es que llegan a la ancianidad, porque mueren generalmente pasado de estrés o de otras cosas antes de tiempo, ¿no? Cuando no de suicidio, o de un suicidio inducido en algunas cosas, de excesos. Así es. El pecado. Si no lo querés admitir, vos solo te engañás. Querés tapar el sol con un dedo. Eso no se puede. La reacción tampoco es la falsa humildad. ¡Ay, soy de lo peor! ¡Soy una basura! No, tampoco es eso. Pero en el fondo estás pensando que no lo sos tanto. Hay que decir, sí, es cierto. Yo soy eso, y peor de lo que te imaginas. El fondo de esa humildad es un profundo orgullo enmascarado. Es como la expresión de un vago sentimiento de culpa que encadena al corazón y lo paraliza. Lo hace esquivar el momento precioso de la verdad que permite conocer el propio pecado. Las consecuencias de la conversión, en primer lugar, es la misericordia. Corazón para la miseria. Eso es el encuentro con el Señor Jesús. La conversión rompe el dique que el pecado pone delante de Dios. Entonces, como cuando se rompe el dique de una presa, el agua irrumpe con toda su fuerza. Así es Dios, cuando nosotros dejamos que entre su bondad por nuestra conversión. El Señor nos habla de la ira suya, Romanos 1:18. Se enciende contra toda iniquidad. Es verdad la ira de Dios, pero no es la ira de aquel que te quiere decir algo porque le ofendiste. Esa no es. Quien de veras ha encontrado la misericordia de Dios, sabe que la ira de Dios no es más que el ardor de Dios, que es fuego devorador por su hijo, por su hija, por su ser amado, por su esposa, porque así se compara Él con cada uno de ellos. Los ve bajo el poder del enemigo que los está destruyendo. Esa es la ira de Dios. Pero cuando nosotros nos volvemos a Él por la conversión, el Señor transforma esa ira en el fuego de amor, el fuego devorador, como Él dice en Deuteronomio 4:24. Yahvé, tu Dios, es un fuego devorador, un Dios celoso. Dios anda tras el pecado con amor, con el amor de quien ha sido abandonado. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. No son bonitas palabras, es la misericordia de Dios. En el Catecismo número 1989 nos dice: la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión que obra la justificación, según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. Movidos por la gracia, el ser humano se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto.
La justificación entraña, por tanto, el perdón de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. Hermanos, busquemos la justificación mediante nuestra conversión. Es un punto clave. Yo les diría, nunca dejen pasar esta felicidad, esta libertad interior. Hay gente que no quisiera tener nada que ver con el pecado, le da miedo, pero ¿para qué nos da miedo? ¿Qué utilidad tiene eso? Lo que hay que hacer es reconocer lo que somos y ponernos delante de Dios como conviene. Encontrarnos con Él, con su amor. Dios no se espanta de nuestro pecado. Es más, Dios no tiene problemas con nuestro pecado. Lo único con lo que tiene problemas es con que no le creamos. No basta con creer en el Señor. Hay que creerle al Señor. O con que le digamos, no quiero tu perdón, rechazo lo que vos me querés dar. Ahí sí, ya no puede Él hacer nada con vos. Pero si vos le decís, mirá mi miseria, mirá lo que soy yo, no quiero ser así, salvame, Señor. El Señor lo hace. Lo hace. No hay ningún problema. Eso hay que decirlo, hay que repetirlo. Y hay que decírselo a Él, a cada paso de la vida. Reorientando nuestro avioncito hacia Él, ¿se acuerdan? Reorientando constantemente nuestra meta, nuestro objetivo hacia Él, hacia Jesucristo el Señor. Ahora, hagamos una pausa y al regresar, en el último bloque del programa de hoy, veremos un poco el inicio de la quinta parte de lo que es el querigma, o el seminario de vida en el Espíritu, que es el señorío de Jesús. Así que no se vayan, que ya regresamos con más gozo y evangelio. Estamos de regreso ya con la última parte de hoy de gozo y evangelio. En estos programas primeros del 2018 estamos desarrollando los pasos del querigma, es decir, del seminario de vida en el Espíritu Santo, también llamado así, ¿por qué no? El anuncio con poder de la persona viva de Jesús. El quinto paso es el señorío de Jesús, que vamos a comenzar a desarrollar en esta última parte y seguiremos en el próximo programa, Dios mediante. El señorío de Jesús. A ver, Jesús es Señor. Así que bueno, seguimos adelante. En este camino, decíamos, la reorientación de la conversión continua, ¿no? Tiene que llevarnos a considerar al Señor Jesús como centro y eje de nuestra existencia, de nuestra inteligencia, imaginación, voluntad, afectividad, emotividad, de todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Para ello partamos de esta idea. Cuando el ser humano toma una decisión, se adhiere a algo o a alguien. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque el ser humano está hecho para darse, para donarse, para entregarse. Nosotros no podemos ser solitarios, tenemos que darnos. Tenemos un fuerte llamado a la vida en comunidad, en familia. La voluntad es ciega, no está hecha para ver, sino para amar y adherirse a lo que la inteligencia le presenta como bueno. La falsedad es el mal, la verdad es el bien. La adhesión a lo falso esclaviza, denigra, deshumaniza. Sabiendo esto, es como el demonio engañó al ser humano, presentándole como bueno lo que era falso, lo que era engañoso. Cuando el ser humano conoce la verdad que es Jesús y decide adherirse a Él, entonces está en el camino de la realización plena de su ser humano. La adhesión de un ser humano al error lo hace esclavo del mal. La adhesión al bien lo hace siervo de Dios. No hay término medio entre estas dos opciones. No hay términos medios entre el bien y el mal. Hay personas que no quieren depender de nadie. Yo soy libre, te dicen. ¿Se figuran eso? No entregarse a nadie, no comprometerse con nadie. Es típico de la generación posmodernista, ¿no? Esta generación así, que no quiere comprometerse con nada ni con nadie.
sino exigir, exigir y exigir, para sí mismos, por supuesto. En el fondo están dependiendo de algo, y de algo que no deberían depender. Esto es una ilusión. Exigir para sí es adherirse a lo que deseamos. Te adherís a una persona, a una cosa, a una posición, a un puesto, a un poder. ¿Qué es eso? No sos para eso. El ser humano tiene la voluntad para darse libremente, no para encerrarse en sí mismo, no para replegarse, no para hacer de sí mismo un ídolo de pies de barro. Precisamente, esta facultad que tenemos de entregarnos nos conduce a nosotros a reconocer a nuestro Dios, Padre, Creador, Salvador. ¿A qué te entregas? ¿Eso es tu Dios con minúscula? ¿Estás entregado a un ser humano, sea quien fuere? ¿Eso es tu Dios? ¿Estás entregado a un puesto, a un cargo, a un auto, a una casa? No sé, a un deporte. ¿Eso es tu Dios? ¿A una carrera? ¿A una posición social? Pobres de quienes estén entregados a una persona, así sea su novio, su novia, su esposo, su esposa, su madre, su padre, su hijo, su hija. ¿Qué ser humano es el que valga la pena? Esto no quiere decir que no nos amemos, pero ninguno nos va a satisfacer. A ver, muchas veces cuando he asistido a matrimonio les digo esto, vos, fulanito, no creas que vas a poder satisfacer todo lo que quiere tu esposa. Y vos, fulanita, por más que quieras a tu esposo, lo ames, no creas que vas a satisfacer todas sus aspiraciones y anhelos de su corazón. Y claro, y se quedan mirando como diciendo, ay padre, pero si somos el uno para el otro. Así dicen, ¿no? Y es que es la verdad. La gente piensa que irse a casar es llenar ya su vida, si es que se casan, porque hoy, como el jabón Lux, ¿no? 9 de cada 10, en fin. No es cierto. El sacramento del matrimonio es para otra cosa. El sacramento es, qué bueno que Dios te inspira y te da amor por esta mujer y a vos por este varón, pero vos estás hecho para ayudarla a llegar hasta Dios y así poder llegar a ser santo, o sea, a ser plenos en la plenitud humana. Eso es un matrimonio. Lo demás son cuentitos color de rosa de novelas o de películas que son para pasar el rato. ¿O no? Por eso nosotros tenemos que pensar siempre en qué es el señorío. Señor nuestro. La palabra Señor, Kyrios en griego, significa domino en latín. Domino. El que domina. De ahí viene domine die, día del Señor, domingo. Primer día de la semana, día del Señor. Los señores feudales eran llamados señores. En nuestras tierras a los hacendados les dicen señores o don también. También se le dice señores a otro. Bueno, en realidad a veces, hasta no hace demasiadas décadas, era como que el señor era el que de alguna manera dominaba mi vida. También algunos líderes políticos que hemos tenido en nuestra América Latina, que parecían más bien que eran el Padre Eterno, ¿no? Que nos daban casa, comida, trabajo, y había que cantarle, y había que ver sus fotos en los libros de escuela primaria y secundaria, y había que adorarlos como si fueran nuestro Dios y Salvador. Qué horrible, ¿no? Otra palabra semejante a la anterior es la palabra amo. Sí, amo. Bueno, no se trata de Kunta Kinte y la película de esclavos para escuchar la palabra amo. Se escucha decir mi amo y señor, en broma, ¿no? Y en algunos países de América Latina y los latinos que están en Estados Unidos, la verdad que me cansan un poco con el tema de mi princesita, mi princesito hablando de los hijos, mi rey hablando de su esposo, mi reina hablando de su esposa. En el fondo tenemos una mentalidad monárquica, de poder.
Lo digo medio en broma, pero medio en serio también, ¿no? La palabra amo. El amo significa no el señor que impone, sino que el amo es alguien más cercano, más familiar, pero al que al mismo tiempo tiene una capacidad de que le pertenezca a uno. Yo creo que el único amo es el Señor Jesús. No tengo otro amo. Yo pertenezco a Él, no a otro. Por eso, en el número 446 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: en la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre impronunciable e infalible con el cual se reveló a Moisés es traducido por el griego Kyrios, que significa Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre Dios, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús, reconociéndolo como Dios. Y aquí entramos en lo que realmente quiero que lleguemos. Jesús es el Señor. Amén. Independientemente de que lo aceptemos, Jesús es el Señor. Qué triste es si no lo aceptamos, pero Él es el Señor. No porque nosotros queramos, sino porque Dios lo constituyó Mesías y Señor, Salvador, mediador entre Dios y los hombres, sumo y eterno sacerdote. Dice por allí San Pedro: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quienes ustedes han crucificado. Hechos de los Apóstoles 2:36. Pablo dice: todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo. Todo tiene en Él su consistencia. Colosenses 1:16-17. Lo que digo es pura experiencia, además de estar en la revelación. El ser humano, cuando acepta el señorío de Jesús y le puede decir libremente y alegremente: yo soy tuyo y te pertenezco, entonces es cuando halla su felicidad y es más libre. El que me halla ha hallado la vida, dice el Señor. Jesús es el Señor. Y con esto nos vamos despidiendo por hoy, con la idea de encontrarnos en el próximo programa y continuar con el señorío de Jesús. Que a través de María el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.